planeación de otra ronda, ver otra ronda, ¿sí? Planeación final. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Bacancito. Estos botones, cualquier botón me cierra el formulario, que no le hemos aplicado funcionalidad. Simplemente lo pusimos a que cerraran el formulario. Ahora sí, vamos a implementar cada uno de estos botones uno por uno. Entonces el primer botón que vamos a implementar. Entonces lo primero, vamos a hacer la función getDatos para que me pinten los datos del formulario recién llega. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este método getDatos? Fácil. Voy a coger este getDatos y vean cómo funciona este getDatos de chévere. Este getDatos lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle a este getDatos, vamos a ponerlo, esta es la función getDatos que la tenía aquí vacía, ahorita sí hagámosla de verdad. ¿Qué hace la función getDatos? La función getDatos le pasa un ID y él va y busca los datos del torneo para que me los pinte en el formulario. Ahora, ¿qué le pasamos como parámetro al ID? Cuando él vuelva, ¿qué me va a devolver? El nombre, la fecha, la hora, las rondas, todos los parámetros del formato. ¿Sí o qué? Ahora, para hacer eso, ¿qué necesitamos previamente? Para eso vamos a agregar al dataset el método que se llama getTorneo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo así que el dataset le vamos a agregar el getTorneo? Significa que en este dataset vamos a crear un método que yo le pase el código del torneo y él me devuelva todos los datos del torneo. Entonces vamos a decirle aquí, clic derecho, agregar consulta, crear un nuevo procedimiento almacenado, vamos a decirle que es un select que devuelve filas, siguiente, y aquí le organizamos el query. Aquí el query dice from torneo. Le vamos a decir todo esto. Le vamos a decir where, la consulta es donde el código del torneo sea igual a @id torneo. ¿Cómo llamamos a este método? Lo voy a llamar pool, lo vamos a llamar pool, y aquí le decimos el método, lo llamamos get torneo. Ahí está. Get pool, get torneo. Este método no me va a rellenar un data table, sino que va a devolver un data table que se llama getTorneo. Ahora, siguiente, como ya existe, yo le digo que hágale que todo bien. Ahora, después de hacer ese método getTorneo, vamos a empaquetar la tabla torneo. ¿Cómo así que empaquetar la tabla torneo? Si observáis, la tabla torneo tiene estos atributos. Voy a empaquetar todo esto, pero voy a separar la hora. Separamos la hora y la fecha, porque hora y fecha en la base de datos están juntos, pero yo en el formulario los tengo que mostrar separados. Entonces vamos a agregar esos atributos. Si observáis una cosa importante, aquí a nivel de formulario, la fecha y la hora la estamos mandando como string y separadas, mientras que en la base de datos la fecha y la hora son un solo campo en formato datetime. Entonces cogemos aquí este campo de torneo y vamos a agregarle estas propiedades. Agregar las propiedades que significa empaquetar la tabla torneo. La única diferencia está en estos dos señores: fecha y hora de tipo string y separaditas. En la base de datos es un solo campo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a agregar ahorita sí el método getTorneo, que nosotros de esto hemos hecho mucho. ¿Qué significa este getTorneo? Breve. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí en el catTorneo. Aquí en el catTorneo, mis señores, vamos a decirle esto. Vamos a crear un método que me devuelve ¿qué? Un objeto de la clase torneo. El método se llama getTorneo. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos simplemente que consulte una tabla, que si la tabla tiene 0 registros devuelve nulo. Armamos el registro y con el registro, ¿qué armamos? Armamos la fecha de inicio. Y ojo a estas instrucciones, ojo a estas dos que son diferentitas para ustedes. Le estamos diciendo que la fecha de inicio es igual a mi registro fecha de inicio to short day string, que es to short day string, que le bota la hora. Ahora, ¿qué necesitamos? A mi fecha oro, vea cómo la estamos arreglando. Él me dice fecha inicio punto hour, devuelve la hora. To string, convierte la hora a un string. Pero ¿por qué le estamos diciendo pap let 20? Que si la hora es 5, él me la va a poner 05. Que si la hora es 1, me va a volver 01. Pero si la hora es 12, me devuelve 12. Después lo concatena con ¿qué?
con 2 puntos. Y después le dice mi registro, fecha inicio, minute, que devuelve el minuto de la hora. Después le dice tu string, lo convierte a string. ¿Y por qué le estamos haciendo path left to 0? Le estamos diciendo que la hora, si la hora es 5, ¿qué me va a devolver? 05. Y así estamos garantizando que la hora no se nos descanchile. Ahí tenemos el método que devuelve la hora. Ahora, después de hacer esto, ya sí podemos crear el método web. Y el método web es diferente a los otros métodos web. ¿Por qué? Vamos a mirar aquí en torneo que devuelve esto. Si ustedes observáis, todos los web métodos me están devolviendo un string, porque me devuelven el mensaje de lo que hizo. Pero vean que este web method no devuelve un string, sino que devuelve ¿qué? Un objeto de la clase getTorneo. Eso es lo que me permite que cuando yo le digo aquí getDatos, le estamos diciendo datad, punto, fecha nombre, fecha inicio. ¿Por qué? Porque datad es ¿qué? Donde llega la respuesta. Llega datad, es el objeto getTorneo. Vamos a probar lo que llevamos hasta el momento. Entonces, si yo miro este torneo, si le digo que ver en el Explorer, listo. Ahora, si nosotros acá le decimos editar, tarán, ya nos muestra los datos del torneo y lo está validando. ¿Cómo así que validando? Si yo le quito aquí un numerito y le digo editar, no, todavía no hemos hecho editar, perdón, ahí está. Hasta el momento que hemos hecho, simplemente cargamos ahí los datos del torneo. Ahora sí, vamos a implementar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 botones. El primer botón, ¿para qué sirve? Para organizar y cambiarle los datos básicos del torneo, que esa no es la hora, que ese no es el número de rondas, que me equivoqué en el nombre, etcétera, etcétera. ¿Sí o qué? Entonces vamos a empezar aquí con eso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fácil. Vamos a empezar a organizar botón por botón. Primer botón, el editar. Me dice, cambia este editar chiquito, me lo vas a cambiar, ¿por qué? Por todo este tarrado. Pero si hace grande, ¿por qué? Por las validaciones. Eso es más validación que otra cosa. Entonces vamos a decirle esto, tarán. Ahí está. Entonces voy a coger aquí, el que más vamos a modificar es este método, que aquí tiene todos los botones. Cada cosita esta se convierte como en 100 líneas de código. Entonces empecemos. Este primer editar, vamos a reemplazar ese editar por este otro, editar. Y venga, revisemos qué hace este editar. ¿Qué hace el editar? Simplemente valida que hayan digitado los nombres, valida que hayan digitado fecha, hora, rondas, sí o qué, valida todo. Cuando ya lo valida todo, ¿qué hace? Llama el método que se llama editTorneo. Y en editTorneo, ¿qué le pasamos? Todos los parámetros que capturamos en el formulario. Entonces ahora sí, vamos a agregar el método editTorneo. Entonces cojo aquí el editTorneo. Ya saben, todo esto, ¿de qué me preocupo? Como en las 3 primeras líneas. De ahí para abajo, todo es igualito. Entonces vamos a copiar ahora, vamos a pegarle aquí el editTorneo. Entonces el editTorneo, ¿qué le cambiamos? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Le pasamos todos estos parámetros, se llama torneos y llamamos editTorneo. ¿Qué es editTorneo? El nombre del web method. Pero para que haya para el web method me va a llamar es una función en el cat. Entonces, antes de hacer eso, vamos a venir aquí al cat, vamos a coger el torneo, agregar, consulta, crear un nuevo procedimiento almacenado, es un método de update, y aquí le decimos, ojo como organizo yo mis updates, le digo, el nombre con el nombre, la fecha con la fecha, las rondas con las rondas, grupos con grupos, pasan por grupo con pasan con grupo, pasan con tercero por pasan con tercero, where qué, donde el código del torneo sea igual al parámetro ID torneo, y ya, bótele en el resto de cosas, que el resto de cosas sobran. Entonces yo simplemente organizo y lo dejo así. Siguiente, ¿cómo vamos a llamar al método? Lo llamamos pool, como si fuera billar pool, y le decimos update, no, pool es con doble O, pool torneo, update, pool update torneo. Siguiente, ¿y cómo llamamos a la función? Y a la función simplemente llamémosla update torneo.
finalizar, él me dice aquí que ya existe y lo todo bien. Apenas tenga ese método de torneo, ya no me preocupo. Vengo aquí al cat, en cat torneo, y vamos a crear ese nuevo metodito. Entonces le vamos a decir que vamos a crear un método público, que es estático, que devuelve un booleano, que por el momento se llama X, y vea que esto es muy repetitivo. Simplemente le decimos aquí try, y le decimos adapter torneo punto update torneo. ¿Y cuáles son los parámetros? El nombre del torneo, la fecha de inicio, las rondas, los que pasan por grupo, los que pasan por tercero, y yo aquí me comí uno. Primero que tenía eso, entonces aquí tenemos las rondas. Después de rondas, ¿qué dice? Los grupos, me comí, ese es el que me había comido. Los grupos, los que pasan por grupo, los que pasan por tercero, y luego sigue el ID del torneo. Listo, ahora, ¿qué hacemos? Copiamos este nombrecito de update torneo, lo vamos a reemplazar aquí, y aquí le vamos a poner los parámetros, como se llaman. El primero, el tipo nombre, entonces le decimos string nombre. La fecha inicio es de tipo daytime. Después sigue las rondas, que es entero. Los grupos, que son enteros. Los que pasan por grupo, que también es entero. Los que pasan por tercero, que también es entero. Y el código del torneo, que también es entero. Ahora, si todo está bien, si no hay derrumbe, le decimos que mensaje es igual a OK, y le decimos return true. En caso de que haya derrumbe, capturamos el nombre, capturamos la sección, y le decimos que el mensaje es igual a la sección ax.mesas, y le decimos return false, y listo. Ahí tenemos ya el método de torneo. Al hacer esto, ¿qué nos permite? Ya fue todo lo que hice por aquí, chun chun chun. Ahora sí, vamos a crear el what method. Entonces el what method es igualito a los demás, lo único que hace es que me junta la hora y la fecha, porque eso lo, pues, ¿sabes? En el formulario es separado, en la base de datos es arrejuntado. Entonces vamos a crear aquí en torneos, vamos a decirle a crear el web method. ¿Qué debe coincidir? Insisto, que ahí les va a sacar muchos errores. Este nombre debe coincidir con este nombre, y los parámetros deben ser exactamente los mismos, exactamente en el mismo orden. ¿Sí o qué? Y diferencia mayúsculas y minúsculas. O sea, si el ID lo pasé con mayúscula, pásenlo con mayúscula. Ahí está. Juntamos la fecha, lo mismo. Y hacemos el update torneo y le decimos registro modificado. Vamos a probarle a ver si es verdad tanta dicha. ¿Se acuerdan que yo la hora la había puesto mala adrede? Vamos a arreglarla ya. Entonces, si yo le digo aquí que el torneo, volvemos a arrancar aquí. Pues va rápido porque hice el pastelito. Sin pastelito nos hubiéramos demorado más. Ahora, si yo le digo editar, aquí me aparece. Entonces, Copa América, ¿a qué hora la tenemos? A las 14. Esto ya valida. Si yo le digo editar, él me dice, no, debes ingresar una fecha y ya aparece rojito. ¿Sí o qué? Ahora, no, bueno. Entonces, va a empezar es a las 18:30. A las 6:30 me dijeron que arrancaba. A las 8. A las 8. Ah, bueno, yo le hago caso. ¿Quién me dijo eso? Alfalfa, Andrés. A las 20:30. Vamos a llenar aquí para no... Ahora, resulta, yo estuve por ahí cacharreando en internet, sino que no fui capaz. Hay unos controles jQuery que uno de los puede agregar para ponerla, para capturar la hora bien bacancito en formato jQuery. Yo no... No, ahí uno puede poner 20 solo. Sí, eso. Entonces aquí estamos sujetos a que falle mucho. Hay unos controlcitos jQuery de hora muy bacancitos, no que es que yo medio probé, no me funcionó, entonces seguí porque tenía muchas cosas para hacer. Pero entonces, alguien si le logra implementar ahí, así como hay un day picker, también hay un hour picker. Van a ver si pueden cambiar eso por un hour picker y me dicen cómo funciona y lo implementamos aquí para todos. Él les quedó de tareita, listo. Si le decimos editar, tarán, registro modificado, vea ya, a las 20:30. ¿Sí o qué? Tarán. Ahora sí, vamos con lo más importante. Vamos a agregarle los grupos de la Copa América. ¿Cómo así que agregar los grupos? Yo por aquí tengo la programacioncita. Vamos a hacer que el grupo A sea Chile, México, Ecuador, Bolivia.
Bueno, estamos ensayando con la Copa América porque es la de ahora. Pero recuerden que esto serviría para el Mundial de Rusia, para el de Qatar, para el de Colombia. Ajá. Bueno, entre comillas, pues cualquier cosa. Listo, entonces vamos a decirle. A ver, esto ya lo tenía.